contame si alguna vez has visto un equipo con dos caras tan marcadas y distantes una de la otra como el Atlético de Madrid, porque ni siquiera es que se pueda definir, hay un Atlético para un torneo y otro Atlético para otro, ¿no? Es que hay un Atlético de una cara y que te puede aparecer quizás hasta en el mismo partido como sucedió en Brujas. Sí, llevo décadas viéndolo. En Madrid en los años impares. Es así todo el rato. El Real Pero Madrid. que eligen los años impares, ¿no le gustan o qué? No, es el año impar porque coincide que en el año par suele ganar la liga siempre. Y al año siguiente vemos permanentemente lo he contado aquí 1000 veces. El Madrid lleva sin ganar 2 ligas seguidas desde el año 2008. Y con el mismo entrenador no gana 2 ligas seguidas desde finales de los 80. Desde finales de los 80, el Real Madrid lleva más de 30 años sin ganar 2 ligas seguidas con el mismo entrenador. Llevo viendo décadas al Madrid ganar una liga y al año siguiente tirarse a la Bartola en la Liga y echarlo todo en la Champions. Es que es exactamente lo que estamos viendo este año con el Atlético de Madrid, solo que a la Champions le añade la Copa del Rey. Hace nada he visto al Madrid penar en la Liga y ganar la Copa del Rey y las Champions con Ancelotti, la temporada en la que Diego López era el portero de la Liga e Iker Casillas era el portero de la Copa del Rey y de las Champions. Hace 2 años pasó exactamente lo mismo con el Real Madrid, que acabó a no sé cuántos puntos del Barcelona y termina ganando la Copa de Europa. Es que esto es el pan nuestro de cada día del Real Madrid. Y si este año no sabemos todo lo que va a pasar, pero si este año al Madrid le da por ganar la Liga, que nadie tenga ninguna duda que el Real Madrid de la temporada que viene será exactamente ese que estamos Pero viendo Alexi, ahora el Atlético de Madrid. ha hablado de un equipo que juega de una manera en un torneo y de otra manera en otro torneo. Sí, Acá no sí, sí. sabemos cuando el Atleti va a jugar tan bien como para golear al Barcelona y tan mal como para en un mismo partido estar 2-0 arriba del Brujas y luego terminar sufriendo para que te empaten el partido a 3. Es una cuestión de actitud. Si el que mejor lo definió fue Oblak el otro día cuando terminó el partido de Liga contra el Rayo Vallecano. Si es que, por cierto, ha habido una pequeña fricción interna entre Oblak y Simeone que han tenido que resolver ellos Y y ya veremos cómo. Entre Simeone y Coque. Sí, también. Pero la Ayer de en la Oblak. rueda de prensa que era el siguiente tema. Claro. Pero Oblak es que puso los puntos sobre las IES, porque supongo que Oblak será el primero que desde ahí atrás y después de tener un partido más o menos plácido, como tuvo contra el Betis o como tuvo contra el Atlético de Madrid o contra el Barça, luego se encuentra cómo le vienen en oleadas, ¿no? Y es él el primero que se da cuenta de que la actitud del equipo no está siendo la idónea. Y como además Oblak es un jugador raro, porque es de los jugadores que suele hablar bastante claro cuando acaban los partidos, es un jugador que no suele atender a consignas, porque sabes que cuando acaban partidos que son puntos de inflexión, o para bien o para mal, los jugadores luego suelen consensuar con el entrenador algún mensaje, quedar en rueda de prensa. Oblak no espera. Oblak no espera ese consenso. Oblak acaba el partido, se va a la zona de donde hacen las entrevistas y suelta lo primero que se le viene a la cabeza, que es lo mismo que hace, por ejemplo, Courtois. Y por eso es gente a la que merece la pena escuchar, porque es que te dicen claramente lo que está pasando. Y Oblak nos dijo el otro día que el Atlético de Madrid que juega en Liga no tiene ni la mitad de actitud que el que juega en la Copa del Rey y en la Champions. Luego te puede pasar lo que le pasó ayer al Atlético de Madrid, que es que también es verdad que hay mucha gente que creo que está menospreciando al Brujas. El Brujas es un equipazo. El Brujas es un equipazo. Dijo el Cholo Simeone que era para él el equipo más intenso y dinámico de esta Champions League. Esto yo creo que es un poco exagerado, pero sí que es un gran equipo. Pero así lo ha mencionado. Ahora, no me quiero meter de lleno en el tema de la fricción, pero es que Barak da la sensación, asumo, intuyo, como hemos venido intuyendo desde que arrancamos todo esto, que hay fricción, porque el otro día cuando habló Oblak, como hace referencia a Alexis, y dijo que el equipo no era lo que tendría que ser, ayer dijo Coque que les hacía falta concentración, se lo preguntan a Simeone en la rueda de prensa y dijo, no, Coque no dijo que nos hace falta concentración, y escuché lo que dijo Coque, y Coque sí dijo eso. O sea, ya Simeone no coincide con lo que dice el jugador con más partidos en la historia del Atlético de Madrid, y Simeone no coincide en opinión con lo que dice el arquero que más veces ha ganado el Zamora y que buena parte de los triunfos que ha sacado el Atlético vienen por él. No sé si es ir más allá y hacer una lectura mayor a la que merece, pensar que Simeone ya se distancia de los jerarcas de su vestuario.
O los jerarcas del vestuario se distancian más bien de Simeone. Yo creo que más bien va del otro lado, ¿no? Simeone es el mismo y Simeone sabe mucho de fútbol y estoy seguro que ve lo mismo que ve Coque y que ve Oblak. Otra cosa es que lo quiera transmitir y otra cosa es que quiera que permanezca un mensaje más allá de lo evidente, ¿no? Y sí creo yo que estos detalles, y ya era hora, oye, un técnico promedio te dura 2 o 3 años, ¿no? Simeone, yo recuerdo haber leído una entrevista suya hace como 8 o 9 o 10 años en la que ya te hablaba que una de dos, o el técnico se va a los 2 o 3 años para que el ambiente se refresque, o vas limpiando el vestuario cada 2 o 3 años, tú como técnico, para que tengas el mismo efecto. Es lo que menos ocurre en el fútbol, pues lo que ocurría en el Atlético de Madrid, salvo por Coque y por Oblak, ¿no? Y hasta la temporada pasada Correa. Entonces, sí observo ahí algo de cosas que no habían pasado en años anteriores, pero la irregularidad del Atlético, esa se ha mantenido desde hace mucho tiempo. Y si no queremos irnos ya muy al pasado, desde 2021 que ganó su última liga, el Atlético de Madrid ha sido un equipo que despega en el momento en el que parece hundido, cuando no parece de dónde aferrarse, te hace un partidazo, y cuando ya está volando en velocidad crucero, cuando menos te lo esperas, aterriza y ya no vuelve a despegar. Así ha sido el Atlético de Madrid, y en esos momentos de la temporada es evidente que el equipo tiene hambre. Lo demostró contra el Betis, lo demostró en contra el Barcelona, en Copa del Rey, ¿no? Porque luego, justo contra el Betis, sin hacer un mal partido ni desastroso, fue muy distinto en Liga de lo que fue en Copa. Entonces, ciertamente el Atlético de Madrid se enfrentó en Champions a un muy buen equipo. Es decir, el Brugge es un equipo que no es casualidad que esté ahora mismo en esta ronda. Ha estado en octavos de final recientemente, venció al Atalanta la temporada pasada, que no es poca cosa. Es un equipo habitual en octavos o en 16avos final de la Champions, y se demostró al Barcelona también. Entonces, yo creo que no merece la pena comparar el partido que hace el Atlético o los suplentes del Atlético de Madrid contra el Rayo con lo que hacen ayer, que es parte de un análisis profundo de lo que viene arrastrando ya el Atlético de Madrid hace mucho tiempo, más allá de la actitud, problemas defensivos y de administración del encuentro. El Atlético empieza muy bien ayer, pero si hablamos de los primeros 10 o 15 minutos de la temporada de cada equipo, no hay mejor equipo en Europa que el Atlético de Madrid, y eso seguramente Alexis lo sabe mejor que yo, lo digo nada más por percepción, que los 10 primeros 15 minutos de Atlético de Madrid se va 1-0 constantemente, luego en los segundos tiempos se cae, y esa visión conservadora que tiene el fútbol Simeone, seguramente después de todo el 3-3 fuera de casa no es malo, porque el Brugge es muy buen equipo. Y ahora lo único que tienes que hacer es no perder en casa. Hay una cosa, Alex, para cerrar. Nosotros somos 4 acá. El único que tiene título de técnico, hasta que yo sepa otra cosa que me cuenten lo contrario, sos vos. Queremos regularmente, y Alexis está acá justamente no para ir en contra de lo que hace Alexis, pero sino al contrario, exaltar o enaltecer lo que hace, y es que tratamos de explicar muchas veces el fútbol a partir de la ciencia y la matemática. Y el fútbol en realidad es una ciencia imperfecta, es un deporte cuya ciencia todavía no ha sido encontrada para poder estudiar sus imperfecciones. Y caemos regularmente en explicar el fútbol a partir de un término muy sencillo, es que es fútbol. ¿Por qué decimos fútbol? Porque hay cosas que no tienen otra explicación. ¿Cómo es que al Atleti le pasa lo que le pasa? Pues en el partido... Desde tu perspectiva de técnico, que ya lo... Sí. Mira, depende mucho del rival también. Un partido es un diálogo. Tú propones una cosa, pero luego el rival te responde y te tienes que adaptar. Es como un combate dialéctico a nivel táctico. El Atlético hace exactamente el mismo planteamiento que le hace al Barça en las semifinales de Copa, con los mismos muñecos y además con un escenario parecido, porque se encuentran con un gol tempranero sin haber hecho demasiado tampoco. A partir de ahí es la gestión de tu resultado y lo que te propone el rival. Y sencillamente el Brujas presionaba mucho mejor que el Barça. Y el escenario de contragolpes, de transiciones en banda derecha, sobre todo con el que se encontró el Atlético de Madrid contra el Barcelona, no existía, porque el Brujas ajustaba muchísimo mejor la presión, le robaban aquella, por ejemplo, que pierde Marcos Llorente dentro de su propia área, que acaba en un disparo. Hubo 2 o 3 acciones en la primera parte ya
en las que el Atleti concedía pérdidas en salida o en zona 2, zona de progresión, pero rara vez se instalaba en cancha rival y el Brujas automáticamente, ¡pum!, te hacía daño. Luego está también el planteamiento del rival en cómo te maniata a tus jugadores estrella. Griezmann y Julián Álvarez tenían marca individual en el Brujas y les obligaba a salirse mucho de la zona. Y en el momento en el que se salían de zona, había un salto de marca. El Brujas había trabajado muy bien eso, forzar a Julián, a Griezmann a moverse lejos de su zona de influencia para luego después, ¡pum!, hacerles un cambio de marca. Y luego ya, en el tema ya propio del Atlético de Madrid, hay un jugador que sale muy tocado en el partido. Brujas. ¡Molina! No, Hansko. ¿Cómo no? Fíjate los dos primeros goles. Pero es que Molina, perdón que lo diga, Molina y entra en los partidos bastante tocado también. Sí, no, eso sí. Pero en el 1-2, por ejemplo, Hansko es el que habilita al rematador que podía haber estado en fuera de lugar, que se queda mirando. En el 2-2 y en el 3-2, bueno, el tercer gol del Brujas, hay dos saltos de marca, precisamente. Hay dos intercambios de posición a la espalda. ¿Cae Pubil en esa lista también? Es Hansko otra vez. O sea, Pubil se ve en una de las dos jugadas en la que acaba con el disparo, creo que es el tercero, que acaba con el disparo directo desde la banda izquierda, pero es el mismo movimiento, es cambio de futbolistas, aparece alguien inesperado a la espalda de los pivotes y ni Hansko salta, ni Pubil puede saltar porque tiene otro a su espalda y le mueve el balón hacia la banda izquierda y ahí en uno hay un centro y en el otro hay un disparo. Es eso, es trabajar bien el salto de marca, pero aquí hay que ponderarlo bien. En esas jugadas puntuales sí, pero el festín que se dio Diacon con Molina todo el partido. Pregúntate por qué, porque siempre encontraban, el Brujas movía muy bien la bola y tenía como estrategia forzar el 1 contra 1 con Molina, porque Cholis en el otro lado nunca estaba tan abierto. O sea, hay que darle mucho mérito al plan de partido del Brujas. El partido de Molina es el mismo partido que lleva haciendo toda la vida en el Atlético de Madrid. El problema, Barak, es que como el otro día contra el Barça jugó excepcionalmente bien y nos recordó a ese Molina campeón del mundo, pues ahora nos ha cambiado un poquito, pero el partido de ayer de Molina es el partido promedio de su carrera en el Atlético de Madrid. Nahuel Molina, todo el mundo en el Atlético estaba esperando que sea el Molina del Mundial desde el Mundial. Y relacionado con Molina, hay un pequeño ajuste táctico que hace Simeone en la segunda parte. Cuando mete a Marcos Llorente de inicio de pivote, en la primera parte lo hace para tapar la espalda de Lookman, lo hace desde el centro hacia la izquierda. Es decir, en los dos muñecos es Coque del centro a la derecha, Marcos Llorente del centro a la izquierda, para compensar la falta de trabajo defensivo que te hace Ademola Lookman. Lo que hace Simeone con este movimiento es desarbolar la banda derecha, el funcionamiento de banda derecha de Giuliano Simeone, Molina y Marcos Llorente. El gol de propia portería que está Sorlo para empujarlo, el tercer gol de la Liga de Madrid, Ordóñez, viene precisamente de eso. En la segunda parte, cuando entra Baena, Marcos Llorente cambia la posición del perfil de pivote, se pone a la derecha de Coque y ahí es donde empieza también un poquito más a funcionar el carril fuerte del Atlético de Madrid. Son pequeñas cosas, pequeñas decisiones de los entrenadores, pero que tienen muchísimo impacto. Marcos Llorente, en la misma posición que jugó contra el Barça, si lo pones de pivote del centro hacia la izquierda, no va a tener la misma capacidad asociativa que tiene en la derecha con Giuliano Simeone y con Molina.